Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Voy a hacer una pequeña crítica a una imagen que vi por ahí que dice que hay sistemas privados de prisiones. Un gran negocio. Como si hacer negocio fuera malo. Bueno, primero hay que hacer unos pequeños datos. Primero hay que entender que lo que es privado es aquello que solamente le pertenece a algo. Es un negocio que solamente puede llegar a cumplir normas gubernamentales, pero no recibe dinero del gobierno, ni directamente ni en subsidio. O sea, eso es todo lo que hace este negocio. O sea, vende un producto y este producto no necesita de nada. Lo segundo es que es público. ¿Qué es público? Bueno, público es aquello en donde, para fines de este audio, es aquello en donde cualquier persona puede entrar. O sea, puede haber un negocio privado, pero es público. Por ejemplo, un centro comercial. Esté en horario abierto, cualquier persona puede entrar al centro comercial. Esto quiere decir que es público. Y estatal quiere decir que es aquel que está controlado por el gobierno. O sea, el gobierno usa dinero de los impuestos para financiarlo, ya sea de manera directa o ya sea de manera indirecta. Eso es estatal. Pero también puede ser público. Por ejemplo, un parque construido por el gobierno y administrado por el gobierno y cuidado por el gobierno es un parque público. Pertenece al gobierno, pero cualquier persona puede llegar en horarios abiertos. Inclusive hay parques que están abiertos las 24 horas, puedes llegar y cualquiera puede entrar ahí. Entonces, eso es la diferencia, es privado, público y estatal. Hay veces que en medio de lo privado y en medio de lo estatal hay una nube ahí muy oscura. ¿Qué es esta nube? Bueno, esta nube es todo aquello que es concesionado. Las concesiones, a fin de cuentas, son privilegios que el gobierno le entrega a ciertos privados para que puedan hacer ciertas cosas. ¿Por qué hace las concesiones? Las concesiones se deben principalmente a que el gobierno muchas veces no puede hacer bien las cosas. Entonces, como no puede hacer bien las cosas, lo que hace es que le entrega a un privado la administración de ciertas cosas. El servicio de transporte, el servicio de gasolina, de reparto de gasolinas, de combustibles, la construcción de alguna obra que el gobierno no puede hacer. El gobierno quiere construir algo, va y contrata una empresa privada para que lo haga. Pero aquí el punto es que es un privilegio, porque no cualquiera puede llegar y construir eso. No cualquiera puede llegar y hacer eso, porque tienes que pedir permiso al gobierno. Y si el gobierno no te da ese permiso, no lo puedes construir. Las cárceles son un ejemplo de esto. El Metrobús, por ejemplo, de la Ciudad de México es un ejemplo de esto. El Metrobús es una empresa privada, pero el Metrobús no puede llegar y ser construido así nada más porque sí. O sea, ninguna empresa privada puede llegar y construir el Metrobús porque no le van a dar permiso. Porque aunque la pudiera construir, no le darían permiso de operar. Entonces, necesita permiso del gobierno. El gobierno le garantiza la exclusividad sobre ese servicio. El Metrobús tiene una exclusividad sobre ese servicio. Quiere decir que nadie más puede construir un Metrobús sin permiso del gobierno. Tú puedes poner una gasolinera, puedes construir una gasolinera, pero si no tienes la concesión del gobierno no puedes vender gasolina. Tienes que tener el permiso del gobierno. Es un privilegio. Se le llama concesión para que no suene tan feo, pero es un privilegio. Es algo que no puedes hacer sin el gobierno. Eso no tiene nada de privado, porque ese producto no está en el mercado disponible a cualquier persona que quiera ofrecerlo. ¿Qué sucede con las prisiones en los Estados Unidos? Las prisiones en los Estados Unidos son concesiones. Significa que el gobierno en Estados Unidos dejó de construir prisiones y de administrarlas porque lo hacía muy mal. Porque los reos eran tratados muy mal, las condiciones de vida eran muy malas. Había asesinatos, como en las prisiones en México. Había control por parte de reos, había asesinatos, había peleas. Entonces el gobierno decidió concesionarlas. ¿Por qué las concesionó? Porque el gobierno lo hacía mal. Entonces las concesionó y se construyeron prisiones privadas. Pero las prisiones privadas no son realmente privadas porque el gobierno le da dinero a los dueños de las prisiones para que sostenga y mantenga a los reos que están ahí. Déjeme decirle una cosa, muchos de estos, entre comillas, economistas,
cuando analizan estas cosas, no hacen estas distinciones y no alcanzan a entender estas relaciones. Entonces creen que todo aquello en donde hay una empresa privada es privado y se acabó. Pero no, el mundo no funciona así. Porque si tú le preguntas a un libertario, a un verdadero libertario, cómo funcionaría una prisión privada, porque hay teorías sobre esto, hay libros escritos sobre esto. Bueno, lo que sucede es que para empezar no habría muy pocas prisiones privadas. ¿Por qué? Porque los libertarios creemos en una cosa que se llama restitución. Esto es teoría libertaria. Y cuando un economista, entre comillas, dice algo sobre las prisiones privadas, pues se le olvida hablarse de la restitución. Y la restitución es que cuando una persona hace algo mal, un delito, lo que tiene que hacer es pagarle a la víctima la restitución de ese delito. Si lo robó, le tiene que regresar lo robado y aparte pagarle una multa, pero al robado, no al gobierno. El que está en esta situación de robo, pues si a alguien lo robaron, el que lo robó tiene que pagarle lo que le robó más una pena por haberlo robado, que puede ser lo robado más una multa. ¿Por qué? Porque en el mundo estatal, cuando a alguien lo meten en la cárcel, lo que sucede es que le piden dinero al robado para mantener al ratero en la cárcel. O sea, cuando alguien es secuestrado y retienen a su secuestrador, lo que hace el gobierno es que le quita dinero al secuestrado para mantener con sus 3 comidas al día y con su servicio médico al secuestrador en la cárcel. Esto es totalmente injusto. Entonces, ¿qué sucede? Que en un mundo libertario, en un mundo de libertad, no habría prisiones, porque las prisiones son absurdas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Habría gente que estando en prisión no quisiera trabajar para pagar su delito. O habría gente que tendría que pagar para pagar, pero no sería una prisión como lo entendemos ahorita, sino más bien sería un lugar de trabajo en donde tendría que, de su sueldo, descontársele para la víctima. Pero ¿qué pasa con aquel ladrón que no quisiera trabajar para pagar el delito? Pues muy bien. Mira, en el mundo real sucede que si yo no trabajo y no quiero hacer nada, me voy a morir de hambre. Así de simple, me voy a morir de hambre. Entonces, si un ladrón está en la cárcel, tiene que pagar para la restitución y no quiere trabajar, pues se va a morir de hambre, como cualquier persona en la calle. Entonces, yo tengo a una persona y le digo, ¿sabes qué? Tienes que trabajar. Y dice, yo no voy a trabajar. Ah, no trabajes. Te voy a tener aquí encerradito y si no trabajas, te mueres de hambre. Porque si no trabajaras en el mundo real, te morirías de hambre. Y así funciona en el mundo real. Entonces, las prisiones serían un poquito extrañas y realmente las prisiones privadas serían negocios muy, muy específicos, muy, muy raros. Serían negocios muy establecidos con un objetivo muy claro. Pero las prisiones estatales son un negocio en donde nadie quisiera entrar. Porque no es un negocio que exista en el mundo libre. Es un negocio que existe en el mundo del estatismo, en el mundo del Estado. Porque el Estado castiga, no nada más castiga a la víctima quitándole su dinero en los impuestos, sino castiga al que roba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las prisiones, tal y como las conocemos, tal y como las hace el gobierno, solamente existen en el mundo del Estado. Y como el Estado hace malas cosas, las concesiona. Lo más curioso es que cuando las concesiona, los que reciben este privilegio, pues obviamente ganan mucho dinero. Obviamente reciben mucho dinero de los impuestos y la razón es muy sencilla. Y se han hecho ricos estos dueños de estas prisiones. ¿Por qué? Porque como no existe este producto en el mundo libre, no hay un precio. No hay manera de fijar un precio en el mundo libre. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio que da la persona que ofrece el servicio de prisiones privadas, entre comillas, pues es un precio alzado, es un precio que es un precio muy alto, porque como más bien no sabemos si es un precio muy alto, más bien no sabemos si el precio es correcto. Porque no hay un precio en el mundo libre. En el mercado libre no hay ese precio. Entonces es un precio inventado y normalmente los precios inventados son muy altos. Entonces el dueño de la prisión, en la empresa privada que la maneja, se hace rico a expensas de los impuestos. Fíjese, nosotros pagamos un servicio a precio alzado, ¿sí? Y aparte es un precio, pagamos para mantener a alguien que cometió un delito, que nos robó. Es absurdo. Hay un problema ahí, ¿no? Entonces todo el mundo se enoja porque, es que las prisiones privadas. No, las prisiones son privadas en Estados Unidos. Las prisiones son privilegios del Estado que le da a ciertos grupos para mantener un negocio absurdo.
Y en esta imagen se dice, las prisiones privadas lucran porque cada prisionero que mantienen por cada día pasa encerrado. Pues sí, porque este es un negocio del Estado. Y luego dice, los prisioneros privados, entre comillas, pasan promedio más tiempo encerrados en las cárceles del Estado. Por supuesto, porque así el Estado lo ha hecho, así el Estado ha marcado la forma de castigar a los delincuentes. Luego dice, las cárceles privadas son propiedades enormes de corporaciones como la CIA. Sí, y son corporaciones enormes porque cobran mucho dinero por ello, porque no hay un precio determinado y es un producto que solamente existe en el mundo del Estado, como ya dijimos. En promedio, un prisionero recibe penalidades 8 veces más largas de las privadas en las estatales. Claro, porque se crea un círculo vicioso. Porque entre más tengo RSRO, más cobro. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice, existe un estado de cabildeo de personas vinculadas a grupos para bloquear los proyectos de reducción de penas y población carcelaria. Por supuesto, se crea un círculo vicioso. Pero la solución, y este es bien importante, aquí viene el punto fino, lo más importante. Ellos dicen que la solución es que las prisiones sean estatales, que no haya negocio de estas grandes empresas. Pero tienen que entender, estas personas que escribieron esto no entienden que las prisiones estatales ya existían y fueron un fracaso. Y como fueron un fracaso, las concesionaron. Digo, las prisiones privadas son mejores que las prisiones estatales. Y la razón es muy sencilla, porque los privados, aunque cobran mucho y dan un sobreprecio, hacen mejor las cosas. Entonces, las prisiones estatales, en los lugares en donde hay prisiones estatales en los Estados Unidos, los reos no quieren estar ahí, porque les gustan las prisiones en donde tienen mayor libertad. Y esas libertades que se pueden dar solamente se dan en prisiones estatales. Los reos se pueden comportar como si estuvieran en la calle dentro de la prisión en las prisiones estatales, pero en las prisiones privadas no, porque en las prisiones privadas, para que no perder la concesión, tienen que tener un estándar de calidad y lo cumplen. Y las prisiones privadas son más duras que las prisiones estatales. Lo que no entiende esta gente es que a pesar de que estas empresas están lucrando de manera indebida, están haciendo bien las cosas. Entonces no importa que estén haciendo bien las cosas, el problema es el lucro. Y como a todo chairo, y esto voy a usar la palabra chairo, a todo chairo no le importa que las cosas se hagan bien. Lo que le importa es que no haya lucro. Entonces podrán estarse haciendo las cosas mal, pero a lo que le importa a él es que no haya lucro. Y esta imagen es el clásico ejemplo de esto. No importa que las cosas se hagan bien, el problema es que hay lucro. Si las cosas se hacen mal y no hay lucro, está perfecto, que se siga haciendo así. Pero las prisiones estatales así son. Y el sistema judicial está diseñado para tener gente en la cárcel, ¿sí? Entonces, el sistema judicial que empuja a la gente a las prisiones es usado por estas grandes empresas para que siga yendo gente a las cárceles, ¿sí? en estas cárceles. Y ningún reo quiere estar en estas cárceles. Inclusive en los lugares en donde hay estas cárceles, en muchos lugares en Estados Unidos, los reos no cometen delitos ahí porque saben que van a ir a esa cárcel. Entonces lo hacen es cometen delitos fuera del estado. Entonces muchas de estas prisiones lo que hacen es que importan prisioneros de otros estados. Donde hay sobrepoblación, ponen una cárcel y dicen, a ver, tú quieres una cárcel, quieres tener reos acá, pues tráemelos y yo te los dando. Y el problema es que el pueblo que vive alrededor de la cárcel, o sea, la gente del pueblo vive de la cárcel. Y mucha de esta gente no son los lobbies, son la gente que trabaja en esos lugares, que le paga o que vota por ciertos candidatos políticos, y esos candidatos políticos hacen y alimentan estas prisiones. No es las malvadas empresas, no, son el malvado sistema, el sistema de prisiones, el sistema de político y el sistema de las empresas privadas que obviamente tienen incentivos para esto. Pero esto no lo menciona la imagen. La imagen es una imagen absurda, es una imagen estúpida, es una imagen tonta, porque no hace la distinción entre público y estatal, porque no habla de las concesiones, porque no habla de los incentivos económicos. Un economista hablando que no habla de incentivos economistas no es un economista, y no habla de lo que realmente decimos los libertarios. Los libertarios no decimos que no debe haber prisiones estatales, o que si hubiera no serían así y no funcionarían así, tendrían otros incentivos económicos. Muchas gracias.